Si la firma de Manolo Abad ya era conocida na prensa asturiana por reseñar la actualidad musical, agora ponse de estrena con la edición de Vasos sucios en la madrugada, un volume que edita Septén Ediciones y en el que asunta 14 relatos que define como crudos y en sin concesiones. Hubo un tiempo en que esa mujer fue mía, pero los buenos tiempos habían dejado una estela de desolación en mi vida. Todo parecía circular cuesta abajo, como en una montaña rusa, cuando las tripas se revuelven y solo contemplamos frente a nosotros la difuminada estampa del parque de atracciones, casi sin distinguirla de cualquier otro paisaje que nos hubieran puesto delante. Esa mujer de rizados cabellos morenos se contorneaba, seductora, al ritmo de la machacona música hortera de moda. Siempre he sentido una peculiar aversión a la música de consumo, a esos baladistas extremos e insoportables, a música cabezona como alcohol de garrafa, por lo que la tortura de estar en el discóbolo era aún mayor. ¿Por qué permanecía allí si ya no había esperanza ni oportunidad alguna con aquella mujer? Creo que la escritura siempre nace de la necesidad de comunicación, ¿no? Todos tenemos, o algunas personas tenemos esa necesidad. En mi caso, la comunicación la viví siempre de cerca desde muy temprana edad, porque mis padres trabajaban en medios de comunicación y entonces pues aprendí un poco, me imbuí mucho de todo ese ambiente radiofónico en el caso de mis padres, periodístico, y bueno, yo enseguida comencé también a escribir, intentando un poco emular siempre a tus padres, ¿no? Y a partir de ahí pues surge un poco mi estela periodística, ¿no? Y luego pues la estela creativa, la ficción, pues surge un poco después, ¿no? Cuando uno va cogiendo ya confianza en sus posibilidades y es un proceso mucho más lento, porque no soy una persona que confíe mucho en mí, no tengo un ego demasiado elevado y eso me conduce a que a lo mejor pues me pienso mucho las cosas antes de dar el salto, ¿no? Y en este caso pues en la ficción pues digamos que surgió hará unos 10 años que nació un poco la idea de hacer una novela que se quedó inconclusa debido a que surgió otro proyecto que fue Interferencias, una revista cultural que estuve editando y dirigiendo durante 6 años y me absorbió de tal manera que me impidió terminar ese proyecto. Pero ya cuando estaba en los últimos años de Interferencias, sobre el 2003-2004, yo ya tenía una necesidad tremenda de escribir, de sacar esa ficción a la luz y de comenzar. Y empecé con relatos quizá por la experiencia de la novela, ¿no? La novela me había quedado como casi a la mitad o 2/3 y entonces quería hacer algo como los relatos soy un gran aficionado a los relatos, me encantan Raymond Carver, John Cheever, bueno, en España, en literatura española, por ejemplo, Ignacio Aldecoa, Soledad Puerto, Laskin Monzó, y todo eso pues influyó a la hora de empezar a escribir relatos. Escribí un primer libro y que lo terminé hace 3-4 años y luego surgió hace año y medio y bueno, ahora hemos llegado ya al libro, al público, ¿no? Siempre que inicias algo nuevo lo inicias con ilusión. En este caso lo primero evidentemente es una ilusión y una alegría muy grande al ver cumplido el hecho de publicar un libro de relatos que normalmente es el pariente pobre de los géneros literarios. Está la novela, está la poesía, pero los libros de relatos están ahí como un poco apartados, como si no tuvieran valor literario, ¿no? Y en el caso de una primera obra, de un debut, pues más difícil todavía. Yo creo que he hecho el más difícil. Todo el mundo me decía, pues tienes que sacar un libro sobre música, que es lo que más sabes tú, o de cine o tal. Y yo decía, bueno, no, tiene que ser ficción y encima tiene que ser relatos. Y evidentemente estoy muy contento por el hecho de que he conseguido ser más difícil todavía y ahora, bueno, el más difícil todavía es que llegue a la gente y que interese, ¿no? Que el libro interese y que llame la atención y que haya gente que disfrute con él. Los relatos los podemos encuadrar dentro del género de la serie negra. Lo que ocurre es que no es una serie negra en sentido estricto. En algún caso sí, Blackout, por ejemplo, el último de los relatos, sí se atiene un poco más a las normas del género, si es que en realidad podemos decir que hay unas normas dentro del género negro. El género negro nos permite un acceso a la realidad y un análisis de la realidad muy diáfano, ¿no? Y que permite pues indagar de una manera
digamos, entretenida y accesible, ¿no? No pretendo en ningún caso que la ficción sea una mera ficción, en el sentido de un entretenimiento como todas estas novelitas ahora que salen, pues de santos griales y de tesoros y de todas estas cosas. No me interesa eso, me interesa un análisis del tiempo que vivimos ahora, que es el que realmente a mí me interesa, y esa realidad sobre la que muchas veces tratamos de mirar para otro lado y no ver. Toma la mano, digamos, de los relatos, pues los protagonistas. Hay diferentes puntos de vista en los 14 relatos. En algunos es un asesino el que lo cuenta, en otro es la víctima, en otro es un testigo. Digamos que quise jugar mucho con los puntos de vista distintos que hay. Y luego pues se habla mucho del azar. El azar es un tema que sale mucho en la serie negra francesa, quizás sea porque mis ancestros son franceses. Tenía un bisabuelo francés, y esa serie negra francesa a mí me impactó mucho también por mi educación. Estudié en la Alianza Francesa de aquí de Oviedo, y ese tema del azar está siempre presente. Y luego también pues esa línea tan delgada que hay entre la vida y la muerte, entre las relaciones sometidas a situaciones muy difíciles. Todo eso pues sí que me llena mucho y me hace escribir sobre esto, que yo creo que eso tiene mucha influencia, pues tanto de lo que puede ser el realismo sucio de Raymond Carver, a la serie negra policíaca más clásica de Boris Vian, o por ejemplo Jim Thompson, que es un autor que siempre me ha gustado con esa novela negra psicológica. En fin, un poco de todo eso es lo que me llega, ¿no?